Y hace muy poquito, Víctor Gil, que es nuestro siguiente invitado, que lo tenemos aquí con nosotros. Buenos días, en primer lugar. Lo estábamos viendo por aquí, desde aquí el monitor que tenemos ubicado en este set. Bueno, pues precisamente hablando, teníamos la oportunidad, en este caso, de presentarlo, porque ofrecía también una charla muy interesante sobre esas tendencias que marcan el mercado, lo que hay que hacer para cambiar, de en qué medida, de qué forma las empresas se tienen que readaptar también, por otra parte, para satisfacer el consumo, para satisfacer la demanda del consumidor, que al fin y al cabo es una ley universal, ¿verdad?, que no cambia con el paso del tiempo, pero sí cambia, lógicamente, toda la estructura, todo el envoltorio, toda la manera de ver y de plantear las cosas. Víctor, además, es especialista en cool hunting, uno de estos conceptos anglosajones que nos van apareciendo en el mundo de la empresa, como startup y como muchos otros. Un palabra más. Un palabra más. Y que, bueno, vamos a, en este caso, a charlar con él para que nos lo cuente, para que nos lo explique. Y sobre todo un poco en esta línea que estamos hablando, ¿no? Lo importante que es ir reciclándose para readaptarse a esas exigencias de un consumidor, que todos somos consumidores y que va, vamos, a marchas aceleradas, vamos. Va cada vez más rápido y gracias al fenómeno de las redes sociales, donde el contagio de las determinadas innovaciones es cada vez mayor, pues la necesidad de estar pendiente de lo que sucede en todo momento es cada vez mayor. Bueno, y en este caso cuéntanos un poquito qué es lo que has estado ofreciendo, lo que has estado comentando en la charla, más gente de eso estás hablando. Hemos venido a tratar de condensar en 25 minutos cuáles son las principales tendencias a nivel de consumidor que están influyendo sobre su forma de consumir. Una primera noción que hemos compartido con la gente es la necesidad de olvidarnos de la crisis, o sea, la crisis realmente influye lógicamente en el comportamiento del consumidor, pero hay otros muchos cambios que se venían sucediendo desde hace más tiempo y sobre el que merece la pena prestar atención, ¿no? Hemos estado hablando, entre otras diferentes tendencias, por ejemplo, sobre la necesidad de integrar nuestro negocio en los diferentes movimientos que suceden en el ámbito digital. Nos hemos centrado hoy, esta mañana, prácticamente en el ámbito digital, es decir, todo el fenómeno de las redes sociales, pues desde montar nuestra propia tienda en plataformas como Facebook, o buscar integrarnos en iniciativas que no sean aisladas, a iniciativas donde podamos compartir nuestra experiencia y podamos reunir a consumidores dentro de un mismo espacio en el ámbito digital, ¿no? Claro, porque una cosa es, evidentemente, decir, vale, vamos a reinventarnos, ¿no? Vamos a cambiar el modelo de negocio, vamos a buscar lo que satisface al consumidor, Facebook, Twitter, etcétera. Por cierto, esta tarde tenemos una ponencia también muy interesante, una iniciativa que se desarrolla aquí en esta jornada del Día de la Persona Emprendedora sobre horchata y tweets, ¿no? Sí, la conozco. Sí, ¿verdad? Una cosa, yo tengo también mucha curiosidad por conocerla, es decir, fíjate, un elemento tradicional, como es la horchata, ¿no? Clásica como ninguna, o luego, por otra parte, unido a Twitter. Es decir, hablamos de Twitter, hablamos de Facebook y hablamos de 100.000 tipos de plataformas y de elementos. Pero claro, luego hay que adaptarlos, ¿no? Hay que insertarlos, lo que estamos comentando en este modelo, ¿no? Sí, y comprender en primer lugar... cualquier modelo de empresa, mejor dicho. Efectivamente, en primer lugar hay que tratar de comprender cuál es la dinámica dentro de cada una de estas plataformas, porque no es lo mismo el perfil del usuario, por ejemplo, que trabaja, o sea, que comparte información o que consume información en Facebook, que la gente que está en Twitter, ¿no? En algunos casos podemos encontrar sinergias, pero el grueso de los usuarios son básicamente diferentes y se trata de entender qué oportunidades surgen en cada uno de esos espacios. Bueno, y por tu experiencia, es decir, digamos que de alguna forma notas por una parte tal vez un mayor esfuerzo de las empresas, no solo digamos de las más conocidas o de las más punteras, porque lo que sí que aparentemente da la sensación, y tú me lo podrás confirmar en este caso como experto, es que aquellas empresas que realmente tienen una voluntad de tener claro qué quieren, cómo lo quieren y hacia dónde quieren ir, es decir, de alguna forma, digamos, buscando y estudiando esos perfiles de mercado, me atrevería a decir, tú me lo puedes corroborar, que en un porcentaje muy alto son capaces de encontrar su cuota de mercado. Es básico, es fundamental. O sea, el consumidor evoluciona y por tanto las empresas no tienen otro remedio que tratar de entender hacia dónde van produciéndose esos cambios. Y las oportunidades de negocio surgen de comprender en el momento justo adecuado, en estar en el sitio adecuado, con el mensaje adecuado, con el producto adecuado, que es lo que va a demandar en el corto plazo el consumidor. No se trata de hacer pronósticos a muy largo plazo, porque en sociedades cambiantes como las nuestras es cada vez más complejo, pero sí de estar en ese momento en el que somos capaces de hacerle una propuesta a través de un mensaje o a través de un producto o un servicio en el consumidor, en el que el consumidor, cuando lo vea, diga realmente es esto lo que necesito, no lo que estaba buscando o lo que deseo. Pero Víctor, ¿realmente las empresas hacen ese esfuerzo?
Las grandes compañías sí. Sí, O sea, cada, claro. cada vez más las grandes compañías Aquí hacen ese esfuerzo. estamos hablando de que además, casualmente, lógicamente, el origen del emprendedurismo y su vínculo y relación estrecha pasa por esa unión, por ese nexo con la pyme. Es decir, empezamos, ya lo sabes, por una microempresa y luego ya poco a poco vas creando una pyme. Que una pyme, en cuanto a volumen de trabajadores, ya puede tener una cantidad importante. Es decir, aquí es donde pienso que está un poquito el caballo de batalla, ¿no? Totalmente. La filosofía de mi último libro, que se titula así, Cool Hunting, es tratar de inculcar este espíritu de investigación de las tendencias más allá de la investigación formal o convencional, que generalmente está bastante poco asequible al pequeño empresario, al emprendedor. Y lo que tratamos de hacer es de inspirar y de dotar de herramientas a los emprendedores para que puedan aplicar ese trabajo de detección de tendencias en clave un tanto más amateur, pero que les permite igualmente identificar cosas que suceden en su propio entorno, porque en ocasiones no se trata tanto, como decía, hacer grandes pronósticos sobre lo que va a suceder en el futuro, que eso es trabajo de los grandes filósofos o pensadores, sino tratar de anticiparlo a nivel micro. En el campo económico ya has visto que últimamente no dan ni una. Ni una, es decir, ni una, que ni una. mucho analista, mucha previsión, Ajá. pero las cosas cambian de un día para otro. Precisamente sobre esta cuestión y centrándonos un poquito en la figura de lo que es la tendencia del consumidor, ¿no? Además, como sociólogo, ¿cómo impacta en el consumidor, en definitiva que todos somos consumidores, estos cambios tan vertiginosos que experimenta, por ejemplo, vamos a buscar diversas áreas, pero particularmente el campo tecnológico? Es decir, ¿cómo puede un consumidor adaptarse desde este punto de vista de la sociología tan rápido a tanto cambio? Porque hay veces que incluso hay gente que, aun estando, digamos, pendiente de determinadas novedades, vamos a hablar del campo de la electrónica, una industria que, por cierto, también tenemos una charla a última hora de la mañana relacionada, por ejemplo, con el videojuego, que tiene también su aficionado, o incluso el e-commerce a través del comercio electrónico. Grandes empresas empiezan cada vez más a acrecentar, en este caso también, la compra-venta por el sistema de comercio electrónico. Es decir, ¿cómo impacta eso desde un punto de vista sociológico? Porque al final yo creo que todos nos sentimos un poco perdidos, ¿no? Abrumados, quizás por tanta innovación. ¿Por dónde vamos, no? ¿Cómo se ve eso desde un punto de vista de especialista? A ver, yo creo que en realidad muchos de los fenómenos ligados a las nuevas tecnologías que acaban teniendo éxito, que acaban cristalizando en fenómenos más o menos masivos, sientan las bases para el siguiente fenómeno. O sea, el consumidor no parte siempre de cero, sino que normalmente evoluciona sobre cosas que ya conoce con cosas que ya ha experimentado. Y yo creo que se ha producido un proceso de aprendizaje que nos ha hecho acelerar nuestra forma de adaptar nuevas formas de consumo, nuevos gadgets o nuevas plataformas dentro del ámbito digital, que nos facilita ir aprendiendo de una manera cada vez más rápida, porque todo se parece mucho en realidad, ¿no? Y luego también hay que tener un poco de cuidado, porque en el mundo digital se habla de muchísimas innovaciones que finalmente no llegan al conjunto de la población, sino que se quedan en un nicho de la gente que denominamos habitualmente los geeks, ¿no? La gente que es más afín a las nuevas tecnologías. Claro, ese es uno de los caballos de batalla que estamos comentando. La gente a lo mejor tiene, no sé si será culpa de nosotros, de los periodistas, ¿no? O del ámbito de la comunicación, tiene muchísimo bombardeo de información, pero una cosa es recibir bombardeo de información y otra cosa diferente es catalogarla, ¿no? Es decir, clasificarla, es decir, ¿cómo me organizo? ¿Cómo veo esto? Porque a mí me llega un concepto por aquí, me llega otro, y oigo hablar de determinado elemento, de esto, del otro. Hablábamos anteriormente, ¿no?, de todos estos palabras y conceptos que nos llegan desde el ámbito anglosajón, pero bueno, yo todo esto luego lo tengo que ordenar, organizar, porque ya sabes que además, por desgracia, cada vez que sale algún compañero de medios, micrófono en mano, le preguntan por determinados conceptos que teóricamente están muy asumidos o asimilados por la población, y luego no es así. No es así, no, efectivamente. O sea, la gente va a un ritmo bastante más lento porque valoran las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos, las cosas más innovadoras desde una perspectiva funcional. Es decir, toda la gente, por ejemplo, le puedes hablar de la geolocalización, de redes sociales como Foursquare, que se habla mucho dentro del mundo del marketing, incluso se montan muchas iniciativas, pero cuando entras a analizar realmente si por parte de lo que digamos la masa o el conjunto de la población se está utilizando o no, te das cuenta de que efectivamente no, porque no terminan de encontrarle un valor que justifique pues el esfuerzo de aprendizaje o la inversión económica. Va mucho más lento, o sea, a nivel del consumidor medio va bastante más lejos, y eso es una de las grandes advertencias que nosotros hacemos. Tiene que tener mucho cuidado entre lo que es innovación y lo que realmente tiene visos o posibilidades de convertirse en fenómenos que lleguen a la población general. Víctor, ¿cuál es uno de los primeros consejos que le darías a esas empresas que tal vez a lo mejor tengan cierto arraigo clásico, digamos, tradicional? Por circunstancias también hay que entender que estamos en un momento económico muy complejo, pero a mí me da la impresión, y ya lo comentaba anteriormente con nuestra invitada, con Cristina Vázquez,
Vázquez, que tal vez determinados sectores han sido un tanto acomodaticios, es decir, cuando han querido innovar y reciclar, es verdad que es difícil, como tú comentabas, que era difícil de prever tanto cambio tan vertiginoso, ¿no? Pero claro, les ha pillado un poco el toro, ¿no? Tal vez a lo mejor, o habrá que cambiar, mejor dicho, planteada la pregunta desde otra perspectiva, tal vez nuestro modelo de crecimiento y de desarrollo empresarial, para tratar, en la medida de lo posible, de anticiparnos a lo que pueda venir, teniendo en cuenta cómo vamos, ¿no? Yo doy un consejo muy sencillo, que es mirar a tu alrededor. O sea, realmente las tendencias ni las conozco yo, ni las conocen las grandes consultoras, sino que las tendencias, pues no sé, el señor que tiene una tienda en un barrio donde a lo mejor el perfil de su consumidor pues no es precisamente el más vanguardista o no es gente que pueda asimilar determinados productos, si uno observa a su alrededor, en su propia familia, en su propio entorno y a través de los medios de comunicación también, qué mensaje se va lanzando a la gente, va a poder aprender, va a poder captar muchas más tendencias de las que se imagina. Lo que pasa es que habitualmente vamos con el chip, digamos con el chip del piloto automático y no nos damos cuenta de que en nuestro entorno estamos tan bombardeados de cosas que están cambiando cosas de forma a veces muy civilina, de forma muy sutil, pero sin embargo los cambios los tenemos ahí, simplemente hay que observarlos. Únicamente una reflexión para terminar, Víctor. Siempre nos echan la culpa a los periodistas. ¿Somos nosotros los que en ocasiones no lanzamos bien el mensaje o que el público, que el consumidor, en definitiva la población, a veces no lo asimila como nosotros lo pretendemos mostrar? Hombre, los o medios, difundir? yo creo que los medios de información tienen, también porque digamos la audiencia lo demanda, un interés exacerbado hacia la innovación y presentan en muchas ocasiones como tendencias o como modas fenómenos que en realidad son minoritarios o que incluso son residuales, ¿no? Y llega a confundir a mucha gente en tanto... Resaltamos a lo mejor excesivamente determinados fenómenos que a lo hasta mejor... el punto de convertirlos después en moda, porque los habéis resaltado, pero no porque fueran a tener un devenir de forma natural hacia una tendencia, ¿no? Bueno, ya lo sabéis que al final siempre matan al mensajero, es decir, al final los periodistas tratamos de dar el mensaje. Es verdad que en unas ocasiones yo creo que son claros y concisos, en mi opinión, no por ser profesional de esto, en la mayor parte de las ocasiones, pero luego por otra parte es verdad que a veces se distorsiona. Pero bueno, también es cierto, como muy bien dice Víctor, que tendemos a magnificar a veces las cosas. Bueno, pues ha sido un placer, porque esta reflexión sociológica es siempre muy importante, ¿no? Igual. Y aquí radica también una gran parte de la esencia de la base de lo que es el desarrollo empresarial, entre otras cosas teniendo en cuenta, por otro lado, de que no hay nada más que observar a nuestro alrededor para encontrar este huequecito de mercado. Creo que el consejo de Víctor es sencillo, como pocos, pero también muy práctico.